Normas internacionales de auditoría. A continuación hablaremos sobre los aspectos más importantes de la NIA 560, 570 y 580. NIA 560. Hechos posteriores. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores que ocurren al cierre en una auditoría de estados financieros. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren posteriormente. Básicamente se clasifican en dos. Aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existen en la fecha de la presentación de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que surgen después de la fecha de la presentación. Requerimientos. La NIA 560 evalúa tres hechos fundamentales como son los ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe, los hechos conocidos por el auditor y con posterioridad a la fecha del informe y anterioridad a la fecha de publicación del mismo. Y finalmente, los hechos conocidos por el auditor con posterioridad a la publicación de los estados financieros. Objetivos. El objetivo de la NIA 560 es básicamente tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los hechos que ocurren posterior a la fecha de los estados financieros y antes de la fecha del informe, de tal forma que si se requieren ajustes se tenga el tiempo necesario y la suficiente evidencia para reaccionar y analizar la posible rectificación del informe del auditor. Responsabilidad. Es responsabilidad del auditor obtener un conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen plenamente los hechos posteriores, ya sea mediante indagación, mediante lecturas de actas de las reuniones y mediante lectura de los últimos estados financieros posteriores al cierre. Así también se pueden analizar si la empresa ha presentado aumentos de capital o inversiones de instrumentos, si se han incautado algunos activos, si se ha previsto algún ajuste contable, si hay hechos relevantes para la medición de las estimaciones o de las provisiones en los estados financieros, de tal forma que le permitan al auditor tener pleno conocimiento sobre los hechos posteriores. NIA 570. Empresa en funcionamiento. Trata de la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con relación al análisis y la validación de los argumentos que tiene la empresa, que denominamos hipótesis para considerar que continúa en funcionamiento. Los hechos que analiza el auditor son básicamente si la dirección ha realizado previamente una valoración que evalúe la capacidad de la empresa para continuar en marcha. El objetivo de esta NIA es básicamente obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada por parte de la dirección para considerar que la empresa continúa en marcha. O lo contrario, si la base y los argumentos de la auditoría no reflejan una incertidumbre material que genere dudas sobre su continuidad. La responsabilidad del auditor se centra en obtener la evidencia sobre la idoneidad de las fuentes que la empresa utilice para elaborar la hipótesis de continuidad en funcionamiento. NIA 580. Manifestaciones escritas. Esta norma nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor en un encargo de estados financieros de obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección o del gobierno corporativo. Estas manifestaciones se constituyen en evidencia, sin dejar de lado, por supuesto, las pruebas pertinentes que realiza el auditor. Los requerimientos de esta norma son solicitar manifestaciones escritas a la dirección o a quienes tengan la responsabilidad adecuada. Ahora, si el auditor tiene dudas sobre la competencia e integridad de las manifestaciones, determinará qué efecto puede tener y la reserva sobre la fiabilidad de ellas, aplicando procedimientos para intentar resolver las dudas. Los objetivos de esta norma son obtener manifestaciones de la dirección donde señale por qué considera haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros. La responsabilidad del auditor se fundamenta en solicitar las manifestaciones escritas, validar que estén de acuerdo a los términos del encargo y tener en cuenta que en ningún momento podrán ser posteriores a la presentación del informe. Sandra Lozada y Alexandra Vergara agradecen la atención prestada a nuestra presentación.